Cuando se instalan paneles solares en una vivienda, es muy importante adaptar los hábitos del consumo con los de mayor producción solar, porque esta es la forma más rápida de amortizar la inversión. Hay electrodomésticos que no se pueden adaptar a las horas del sol, como son los frigoríficos y cocinas, pero hay otros que sí. Por ejemplo, la lavadora, lavaplatos, secadora, plancha y los equipos auxiliares de climatización. La ventaja principal de una instalación solar orientada al autoconsumo de una vivienda es que durante el día se podría disponer de una potencia de pico superior a la contratada. Además, esta energía es gratis y se genera en los periodos en los que el precio de la electricidad es más cara, produciendo así un ahorro mayor en la factura. Por otra parte, con la energía solar sobrante se podría mejorar el sistema de climatización de la vivienda, consiguiendo así un mayor confort a coste cero. La climatización de una vivienda siempre es mejorable, porque siempre intentaremos reducir su coste al mínimo imprescindible, limitando el uso de la calefacción en invierno y del aire acondicionado en verano. Hacer un uso eficiente de energía solar sobrante para aplicarla a la climatización no parece complicado. El problema es que la radiación solar es muy variable y podría provocar picos de consumo extra cuando cambian las condiciones meteorológicas. La solución sería automatizar la conexión y desconexión de los sistemas de climatización y agua caliente auxiliares, adaptándolos a los excedentes de la producción solar. Así, estos elementos de climatización auxiliar utilizarían la energía sobrante y se desconectarían rápidamente y de forma automática. Por ejemplo, al aumentar el consumo en la vivienda por haber conectado la lavadora o debido a la caída de la producción solar por paso de nubes. Hace unos meses hice una adaptación del reloj de precisión construido con el módulo SP32 para poder visualizar los valores de producción solar en su display. Esta información es muy útil porque muestra la energía sobrante que podríamos utilizar a coste cero. Ahora haré unas modificaciones en este firmware del reloj para controlar el encendido y apagado automático de dos equipos de aire acondicionado. En concreto, lo voy a montar en los dos splitters de un equipo Samsung, el modelo AM18A1E09. A través del interface web del control del SP32 es posible configurar los umbrales de encendido y apagado de forma individual, configurando a uno de ellos como principal y al otro como secundario. Así el equipo configurado como 1 será el principal, se conectará al primero y se apagará el último, provocando menos cortes de encendido y apagado que el número 2. Según el fabricante, cada splitter consume aproximadamente 0,87 kW. Así la configuración de encendido del equipo principal la haré cuando el excedente de potencia supere 1,5 kW y se desconectará cuando el excedente sea inferior a 100 vatios. El equipo secundario se conectará cuando el excedente de potencia sea superior a 1,7 kW y se desconectará cuando el excedente sea inferior a 300 vatios. Este controlador de encendido y apagado es totalmente compatible con el funcionamiento manual del equipo, ya sea a través del pulsador de encendido del splitter o de su mando a distancia. Cuando se conecta el aire acondicionado utilizando el mando a distancia o su pulsador de encendido, el módulo de control detectará que está funcionando en modo manual y no tomará el control del equipo. Cuando se desconecte el equipo de forma manual, después de 3 minutos, el módulo SP32 tomará el control automático de encendido y apagado. En caso de que no se quisiera conectar el aire acondicionado en ningún momento, por ejemplo porque es invierno, se podría deshabilitar la función de control mediante el interface web del SP32. O también se podría desconectar la alimentación del módulo de control mediante su interruptor. Con el fin de proteger el compresor del equipo, he fijado el intervalo del tiempo mínimo entre dos maniobras en 3 minutos. Esta limitación es solo en modo automático, porque desde el interface web del SP32, el mando a distancia o el pulsador del splitter, se podrá encender y apagar el equipo en cualquier momento. Este vídeo está patrocinado por PCBWay. PCBWay es un fabricante de circuitos impresos para electrónica especializado en la fabricación de prototipos de calidad profesional a un precio muy reducido. Si eres aficionado a la electrónica, te aconsejo que eches un vistazo a la pestaña de Proyectos compartidos. Allí encontrarás muchas ideas y además podrás compartir tus proyectos o consultar cualquier duda que tengas a un grupo de gente que comparte tus mismas aficiones. Y si eres profesional y necesitas ayuda para diseñar o fabricar algún dispositivo electrónico, PCBWay pone a tu disposición su departamento de ingeniería para hacer que tu proyecto se convierta en una realidad.
Este es el esquema de montaje del controlador y sus conexiones con uno de los evaporadores del equipo Samsung modelo AM18A1E9. Aunque este equipo de aire acondicionado sea doble, cada evaporador funciona de forma independiente y habría que montar su propio controlador. Este control automático está construido con un módulo SP32 y un pequeño display OLED. Como el firmware del módulo SP32 es totalmente compatible con el reloj de precisión, sería posible montar también el display de 8 dígitos y el amplificador de audio. Este circuito está formado por 3 bloques: el interface de entrada, el circuito de control, que es el SP32, y el interface de salida. Interface de entrada es el circuito detector de estado del evaporador o splitter, y es necesario para informar al módulo de control si el equipo está funcionando o parado. Como el ventilador del evaporador siempre estará alimentado cuando el equipo funciona, lo he tomado como referencia. El ventilador de este equipo tiene 2 devanados. Entre los 2 hilos, el azul y amarillo, he medido una tensión alterna de 120 voltios aproximadamente, y entre los hilos azul y rojo, 160 voltios. Ambas tensiones apenas varían con la velocidad del ventilador, pero he tomado como referencia la tensión de los hilos azul y rojo porque me han parecido más estables. Para aislar la tensión de red del circuito de control he intercalado el octotransistor H2210. He utilizado este modelo porque tengo varios, pero podría utilizarse cualquier otro. El LED del octotransistor se encenderá al recibir la tensión alterna del ventilador, pero esta tensión es de 160 voltios y habría que convertirla a continua reduciéndola a 1 voltio aproximadamente. De esto se encarga el rectificador de media onda junto con la resistencia limitadora y el condensador de filtro. Al rectificar en media onda, la disipación en la resistencia es menor y con una resistencia de 47 K, un cuarto de vatio, funciona perfectamente. El condensador de filtro de 1000 microfaradios es muy importante, porque hay que evitar que el rizado de 50 ciclos se transmita al circuito de salida. El transistor de salida del octoacoplador conducirá cuando el evaporador está funcionando, provocando que el siguiente transistor deje de conducir y entregue un nivel alto en el pin IO2 del módulo SP32. He utilizado este pin porque va conectado con el LED azul del módulo SP32 y esta indicación es muy útil para hacer pruebas. Para evitar posibles transiciones de estado debido a ruidos de la fuente de alimentación o inducciones generadas por el propio módulo SP32, he añadido en la propia placa del módulo un condensador cerámico de 100 nanos. A pesar de que el módulo SP32 funciona con 3 voltios, no hay problema en conectar la resistencia del colector del transistor con 5 voltios, porque hay una resistencia en serie de 10K y la corriente es muy baja. Hay que tener en cuenta que la placa de control de este equipo de aire acondicionado realiza un test cada vez que se da la orden de puesta en marcha, y esto tarda alrededor de 8 segundos en alimentar el ventilador del evaporador. Al apagar no sucede lo mismo porque se corta la alimentación del ventilador de forma inmediata. Para gestionar adecuadamente los estados del controlador y no producir falsas maniobras, se produce una pausa de 10 segundos desde que se da la orden de arranque antes de comprobar si el ventilador está alimentado. Cuando se da la orden de apagado, esta pausa se reduce a 2 segundos. Es el tiempo necesario para mostrar la orden en el display OLED antes de presentar el estado de funcionamiento del equipo. El módulo de control SP32 es el encargado de gestionar las órdenes de control y mostrar la información en el display OLED. Y de forma opcional también se podría mostrar en otro display de 8 dígitos 7 segmentos. Durante las pruebas, en alguna ocasión se quedó colgado el módulo SP32 cuando conectaba su alimentación, pero solo sucedía cuando lo alimentaba con la fuente conmutada. Para solucionar este problema he colocado un condensador de 10 microfaradios en los terminales de entrada de 5 voltios del módulo SP32. El interface de salida es el encargado de enviar la orden de cambio de estado al evaporador del aire acondicionado. He utilizado el pin rotulado como TMS, el cual se corresponde con el GPIO 14. Este circuito actúa como si pulsara un botón de encendido-apagado del evaporador, y lo hace mediante un transistor NPN en modo Open Collector. Si medimos la tensión en el PCB de control del evaporador, entre los 2 terminales del pulsador hay 5 voltios de tensión continua, y uno de los 2 terminales es GND. Así el transistor de este módulo de control puede conectarse en paralelo de forma permanente sin interferir al funcionamiento normal del equipo. Es importante conectar cada terminal en su sitio. El colector del transistor de salida hay que conectarlo con el terminal del pulsador en el que hemos medido los 5 voltios. Es el terminal superior del pulsador. Al alimentar el circuito de control me encontré con un problema, porque también se encendía el aire acondicionado. Cuando se reinicia el módulo SP32 aparece una tensión alta en el pin TMS durante algo menos de un segundo.
es el tiempo que tarda el SP32 en cargar los estados de inicio de sus pines, pero este tiempo es suficiente para crear una pulsación y provocar un cambio de estado en el evaporador. Para evitar este problema he añadido un circuito RC en la entrada del transistor de control, compuesto con una resistencia de 100K y un condensador de 100 microfaradios. De esta forma es necesario recibir una tensión alta durante 2 segundos como mínimo para provocar que el transistor empiece a conducir y se genere el cambio de estado. Como es lógico, los impulsos de control del cambio de estado los he tenido que configurar con 3 segundos. Este control automático se alimenta con 5 voltios de continua. Esta tensión la podría haber tomado de la placa de control del evaporador, pero es más seguro y fiable montar una fuente de alimentación aparte. Los 230 voltios de alterna de la fuente de alimentación se toman de los terminales 1 y 2 del evaporador, intercalando un pequeño interruptor en serie para poder desconectar por completo el circuito en cualquier momento. Este es el octotransistor H2210 que voy a utilizar. En un extremo está el LED emisor de luz y en el otro los 2 terminales de salida, los cuales permiten el paso de corriente cuando recibe luz a través de la ranura. Sus 2 terminales de salida se corresponden con el colector y emisor de un transistor NPN. El colector es el pin que está en línea con el cátodo del LED emisor. Como no necesito la ranura, voy a cortar el plástico intermedio, enfrentaré ambas ranuras y uniré el conjunto con un trozo de macarrón termorretráctil. En esta placa aislante están montados todos los componentes externos al módulo SP32. Esta es la entrada de tensión del ventilador, el diodo rectificador y la resistencia limitadora de 47K en paralelo con el condensador de filtro. El otro extremo lo he fijado con macarrón termorretráctil y su salida va al transistor 2N2222. De ahí esta clema para conectarlo con el SP32. El otro transistor es el de salida. Esta es la fuente conmutada y su clema de conexión de red. Esta clema es para conectar los 2 hilos del pulsador del evaporador, junto con el LED indicador. Este es el cableado inferior. Aunque parece complicado, es muy fácil montarlo. Algunos componentes los he montado por debajo con el fin de reducir la longitud de las conexiones. Aquí se puede ver el condensador cerámico de 100 nanofaradios que va conectado entre el pin GPIO 2 y GND. Es el pin de entrada del SP32. Por encima vemos los 2 LED SMD del módulo, el azul del GPIO 2 y el rojo de alimentación. Este es el diseño de la caja que voy a hacer con la impresora 3D. Son 3 piezas. La caja, la base donde irá alojada la placa con todos los componentes. Este es el agujero para el paso de cables. En este agujero meteré una tuerca de inserción para sujetar la placa y los 4 agujeros para cerrar la tapa. Este es el orificio para el LED indicador, el display OLED, el cual fijaré a la caja y será la sujeción del módulo SP32. El orificio para poder programar el módulo desde fuera y una carátula frontal con la serigrafía.
Ya he conectado los 6 cables desde el aire acondicionado al controlador. Ahora le pondré los tornillos y los sujetaré. La caja del controlador la sujeto con el evaporador utilizando un trozo de velcro autoadhesivo. Voy a conectar la alimentación y empezamos las pruebas. El display indica que está conectado automáticamente, pero con el mando a distancia lo puedo apagar. Ahora hay un excedente de 4186 vatios, por lo tanto se conectaría. La trampilla no se cierra porque he desconectado el servo. El controlador ha detectado que se ha apagado el evaporador, pero no se podrá encender hasta dentro de 3 minutos, en modo automático. Si lo hago con el mando a distancia o el botón, pues sí se podría. Levantando la tapa de los filtros se tiene acceso al pulsador de encendido y el interruptor que desconecta el módulo. Al cortar la alimentación se apaga el controlador, pero el LED se queda iluminando porque se está alimentando a través de los 5 voltios del pulsador. Al alimentar el controlador se genera un impulso en el pin del pulsador, pero no se enciende porque dura un segundo. Se está reiniciando el módulo, se sincroniza con la Wi-Fi, sincroniza la hora y a continuación el display mostrará la última configuración que tenía. Era la potencia grid, que puede ser el consumo, o si es negativo, el excedente que está suministrando los paneles solares. Indica que está en modo automático, apagado, y que hay una potencia excedente de menos 4269 vatios. Como está por encima de 1500, al cabo de un minuto, ya que se ha reiniciado, no espera 3 minutos, se conectará. Aquí he puesto el móvil encima para poderlo controlar también. Como el módulo ha sincronizado en el minuto 8 30 segundos, aproximadamente en el minuto 9 30 segundos, si se mantiene la potencia excedente por encima de 1500 vatios, está en 4000, así que seguro que va a ser que sí, en el minuto 9:30 aproximadamente se debería conectar automáticamente de nuevo. Aparece la indicación del pulsador y al cabo de un par de segundos más o menos se enciende el LED e indica que enciende el equipo. Ahora estaría 10 segundos hasta que mostrar el estado. Arranca los ventiladores y ya muestra que está en modo automático conectado. La potencia no se ha reducido mucho porque el compresor tarda un poco en arrancar. Ahora está el compresor apagado y lo voy a arrancar desde la aplicación. Este arranque será en modo manual, porque se está haciendo desde la aplicación. No lo hace el equipo de forma automática. Llega la orden de encendido y al rato se arrancan los ventiladores. Son 10 segundos. Ahora muestra el estado y ya indica que está en modo manual. En estas condiciones el aire acondicionado no se apagaría a no ser que se hiciera desde la aplicación o desde el botón del equipo. No ha detectado la pulsación en la pantalla, le vuelvo a dar, ahora, y ya se apaga.